El Auditorio Nacional, ese recinto sagrado donde tantas emociones han cobrado vida, se convirtió aquella noche de mayo de 2025 en algo más que un simple escenario. Fue un altar de memorias, un espacio detenido en el tiempo donde miles de almas aguardaban en silencio reverente la llegada de dos figuras que marcaron generaciones enteras. La sala había estado vibrando momentos antes. Conversaciones, risas, flashes. Pero bastaron apenas unos acordes, un primer acorde suspendido en el aire, para que todo eso se apagara, para que el público contuviera la respiración. No era una noche cualquiera. Todo México lo sabía. Y entonces apareció ella. Lucero, la eterna novia de América, emergió desde el flanco izquierdo del escenario, como si no caminara sino flotara. A sus 55 años, lejos de atenuarse su luz, parecía más nítida que nunca. Su figura envuelta en un vestido plateado salpicado de destellos, como si llevara el firmamento cosido a la tela, provocó un suspiro colectivo. Pero lo que de verdad paralizaba lo que dejaba sin aliento era su mirada firme, luminosa, intensa. Una mirada que no pertenecía solo al escenario, sino a una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha perdido y que ha vuelto a encontrarse. Del otro extremo del escenario, él hizo su entrada. Manuel Mijares. Sereno, elegante, imponente. De negro riguroso, con un saco que insinuaba su perfil clásico, se deslizó como una presencia segura y silenciosa. Aún conservaba esa sonrisa que tantas noches encendió corazones, y esta vez esa sonrisa parecía tener un significado nuevo, íntimo, compartido. El contraste entre ambos, ella luminosa, él sobrio, no era casualidad. Era simbólico, casi poético. Como si el universo mismo los estuviera enmarcando en un acto final, o un nuevo comienzo. El tour, hasta que se nos hizo, llevaba años rodando. Desde 2022 habían recorrido México y Estados Unidos, siempre con funciones agotadas. Pero esa noche era otra cosa, y todos los presentes lo sentían. No porque hubiera luces diferentes o un repertorio inédito, sino porque algo en el aire vibraba distinto. «Buenas noches, México», dijo Lucero con esa voz que atraviesa las capas del alma. El aplauso fue atronador. Mijares se acercó a su micrófono y con voz grave pausada agregó: «Esta noche queremos compartirles algo especial, algo que no solo se canta, sino que se siente». La primera canción fue 4 veces amor, pero no sonó como otras veces. Esa noche cada palabra, cada nota tenía un peso distinto, una carga emocional que trascendía lo profesional. Sus voces se entrelazaban como si hubieran estado esperando este momento durante años. Y quizás era cierto. Lucero lo miró durante el coro apenas unos segundos. Pero en esos segundos ocurrió todo. Un vistazo fugaz, sí, pero lleno de historia, de recuerdos, de heridas, de cicatrices. Y de amor. Él le respondió con una leve sonrisa, casi imperceptible, pero devastadora en su significado. Fue un gesto íntimo, un código antiguo, que solo quienes han compartido una vida pueden entender. Los músicos lo notaron. El director musical cruzó una mirada con el pianista. Algo estaba pasando en ese escenario que no estaba ensayado. Algo que no se podía fingir. Entonces llegó el privilegio de amar. Y ahí ocurrió el primer quiebre. Mijares rompió la coreografía. Se acercó a ella 3 pasos medidos suaves. Lucero no retrocedió. Sus cuerpos casi se tocaron. El público contuvo la respiración. Desde las primeras filas, una voz espontánea se alzó. «Beso, beso». Risas nerviosas inundaron el auditorio. Pero ellos no reaccionaron. No por indiferencia, sino porque estaban en otro plano, uno donde el juego del espectáculo ya no importaba. Estaban en lo real. Desde un palco lateral, Lucerito Mijares, la hija de ambos, los observaba en silencio. A sus 19 años, ya convertida en artista, había crecido viendo a sus padres distantes pero correctos, amables, pero contenidos. Esa noche, sin embargo, estaba presenciando algo que no veía desde que era niña, la conexión viva, palpitante entre 2 personas que se conocen más allá de las palabras.
En el interludio musical, mientras los bailarines cubrían el escenario con su danza, Mijares se acercó a Lucero entre las sombras. «¿Estás bien?», susurró sin apenas mover los labios. «Hace mucho que no me sentía así», respondió ella con una media sonrisa sin mirarlo. Y entonces, sin previo aviso, las pantallas gigantes comenzaron a proyectar imágenes de su pasado. La boda, las vacaciones, el nacimiento de su hija. Fotografías que parecían rescatadas del corazón, no de un archivo. El público murmuraba, algunos soltaban lágrimas. Lo que nadie sabía era que esa proyección no estaba en el programa. El productor, conmovido por lo que percibió esa mañana en los ensayos, decidió incluirlas. Algo le dijo que esta noche merecía quedar en la historia. Lucero y Mijares volvieron al centro del escenario. Y ya no eran Lucero y Mijares las estrellas. Eran Manuel y Lucero los de verdad. Los que alguna vez se dijeron para siempre y luego aprendieron a caminar por separado. Hasta hoy. La siguiente canción, dijo Lucero con un leve temblor en la voz, es muy especial para nosotros. La cantamos por primera vez cuando pensábamos que algunas cosas durarían para siempre, agregó Mijares, mirándola con una intensidad que traspasaba luces y cámaras. El auditorio cayó en un silencio absoluto. Vela de amor comenzó a sonar. Una canción sobre los amores que a pesar del tiempo no se apagan del todo. Una canción sobre esa llama que sobrevive incluso cuando parece extinguida. Lucero cerró los ojos. No por dramatismo. Lo hizo porque cada palabra le dolía. Porque cada verso parecía arrancado de alguna página olvidada de su propia historia. Y Mijares cantaba con los ojos abiertos, pero el alma al descubierto. No hubo declaraciones esa noche. No hubo besos, no hubo abrazos. Pero sí hubo verdad. Y en un mundo donde casi todo es pose, artificio, apariencia, ellos se atrevieron a ser reales. Y eso, queridos amigos, es mucho más poderoso que cualquier final feliz de telenovela. Porque a veces, solo a veces, los caminos que parecían cerrados se abren de nuevo. Y uno se encuentra sin buscarlo donde siempre. Mientras las luces del Auditorio Nacional se atenuaban suavemente anunciando el final del primer acto en el palco presidencial. No todo eran palmaditas protocolarias, ni sonrisas de etiqueta. Algo más se cosía allí arriba. Se cruzaban miradas, susurros apenas audibles, como si todos supieran que lo que se estaba presenciando sobre el escenario no era parte del espectáculo habitual. Alejandro Fernández, con el temple de quien ha vivido muchos escenarios, se inclinó levemente hacia Ana Gabriel y le soltó al oído con la complicidad de los que entienden más allá de lo visible. Algo está pasando ahí. Conozco esa mirada. Y no se equivocaba. Porque justo en el centro del escenario, a media canción cuando los acordes seguían su curso como un río, que parecía no alterarse, jamás ocurrió lo impensado. Mijares, el Mijares de siempre, el del porte sobrio. El del paso medido estiró su mano hacia Lucero. Un gesto tan sencillo, tan cotidiano. Y sin embargo tan lleno de todo lo que no se dice. Lucero dudó. Apenas un segundo. Pero fue un segundo que pareció fracturar el tiempo. Y luego entrelazó sus dedos con los de él. El auditorio se quebró. Aplausos, gritos, manos al rostro, lágrimas espontáneas. En la primera fila, alguien no pudo contener el llanto. En las redes, el hashtag Lucero Mijares Reencuentro comenzó a escalar como espuma hasta alcanzar la cima de las tendencias globales. El mundo estaba mirando. Y el mundo, como todos ahí, sabía que estaba ocurriendo algo irrepetible. Durante la hora siguiente, el concierto ya no fue concierto. Fue confesión, fue etenantateción, fue viaje. Las canciones esas que todos conocían de memoria sonaban diferentes, como si cada palabra hubiera sido escrita esa misma tarde. Los músicos profesionales al milímetro comenzaron a improvisar en sintonía con el alma. El director de escena bajó las luces, creó sombras suaves, íntimas, como queriendo proteger ese instante para que no se rompiera. Y entonces llegó una canción que pondría a prueba los corazones más fuertes. Sobreviviré. Lucero empezó fuerte, decidida como siempre.
Pero al llegar a una estrofa su voz se quebró apenas un matiz imperceptible para casi todos. Casi. Mijares sí lo notó. Lo sintió. Y sin decir nada, sin interrumpir el ritmo, se acercó y colocó su mano en la espalda de ella. No como quien asiste a una compañera, sino como quien recuerda exactamente dónde y cómo sostener a la mujer que ha amado toda una vida. Fue un gesto simple, pero en ese gesto cabía el universo entero. Tras bambalinas el caos era silencioso. El equipo de producción se pasaba miradas urgentes. Esto estaba planeado. Debían intervenir. Uno de ellos llamó al representante de Lucero. La respuesta fue clara. Déjenlos. Esto no es un show, esto es real. Y como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, a las 10:45 p.m. Mijares tomó el micrófono y con el corazón palpitando en la garganta dijo: México querida Iredo. Esta noche quiero compartirles algo que llevo guardado hace mucho tiempo. Un murmullo recorrió las butacas. Lucero lo miró. No había sonrisa. No había preparación. Solo asombro y un temblor apenas visible en sus dedos. Hace 20 y tantos años, continuó él, cometí el error más grande de mi vida, dejar ir a la mujer más extraordinaria que he conocido. El público se desbordó. Algunos se abrazaban. Otros no podían dejar de grabar. Y hubo quienes bajaron el celular porque necesitaban sentir ese momento sin intermediarios. Lucero caminó hacia él susurrándole: ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace años, ser honesto. Se giró de nuevo hacia la audiencia. No estoy diciendo que vayamos a volver. La vida es complicada y nuestros caminos han sido distintos. Pero quiero que sepan que nunca he dejado de admirarla, de respetarla. Y sí de quererla. A mi manera, aún. Lucero tragó saliva. La mujer fuerte, la artista de acero, la empresaria que había reconstruido su vida con determinación y aplomo, se quebró. Solo un poco. Pero lo suficiente como para que su voz temblara al tomar la palabra. Manu, tú siempre serás parte de mi historia, el padre de mi hija, el hombre que me enseñó tanto, y aunque ya no estemos juntos, nunca dejé de atesorar lo bello que vivimos. En el palco lateral, Lucerito no podía contener las lágrimas. José Manuel Mel, el hijo mayor de Mijares, la abrazaba. Aquel escenario, alguna vez testigo de su infancia, se convertía ahora en la memoria viva de todo lo que habían sido sus padres. Lucero respiró profundo y concluyó: Esta canción no es para el pasado, es para todo lo que fuimos, para lo que queda, para lo que sigue vivo en nuestra hija, en nuestros recuerdos, y quizás en algún rincón de nuestros corazones. Y entonces, como si el destino hubiese estado esperando ese momento durante décadas, comenzaron a sonar los primeros acordes de Táctica y Estrategia. Una canción que jamás habían interpretado en público. Solo ellos sabían lo que significaba. Solo ellos conocían la historia que traía detrás. Las voces se entrelazaron. Como antes. Como siempre. Pero esta vez sin máscaras, sin deber, sin obligación. Solo dos personas que se reconocían, que se sabían, que por un instante se habían reencontrado en el mismo punto emocional del mapa. Y cuando terminó la canción, sin un guión que los guiara, Mijares se acercó a Lucero y le dio un beso. No uno teatral, no uno para las cámaras. Fue un beso pequeño, casto, casi tímido, en la mejilla, pero cargado de una ternura tan profunda que todo el Auditorio Nacional se puso de pie. El mundo lo vio. Las redes ardían. Lucero y Mijares reviven su historia en pleno show, titularon algunos portales. Pero lo que nadie supo captar del todo porque no cabía en un tuit, ni en un video de 30 segundos. Era la verdad silenciosa que habitaba detrás de cada gesto. Que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece del todo. Que hay despedidas que no son el final sino apenas una pausa larga. Y que cuando dos almas están hechas del mismo polvo de estrellas, tarde o temprano el universo las vuelve a poner frente a frente. Cuando el telón cayó para el intermedio, ellos se retiraron sin hablar, porque ya lo habían dicho todo. Sin decirlo. Detrás del escenario donde la luz se vuelve tenue. Y el murmullo del público,
Es apenas un eco distante, una figura femenina. Observaba todo desde las sombras. No era una espectadora más, era Gloria, la maquilladora de confianza de Lucero desde hacía más de 3 décadas. La mujer que había estado ahí antes de cada presentación, en cada rodaje, en cada momento decisivo de su carrera. Y también en cada silencio de su vida personal. Los años le habían otorgado no solo destreza con las brochas, sino una sabiduría hecha de confidencias susurradas entre delineadores y lágrimas discretas. Había visto a Lucero coronarse como ícono continental, y también la había sostenido literalmente cuando el divorcio la hizo temblar desde adentro. Había escuchado esas confesiones de madrugada en camerinos vacíos, cuando la artista se convertía en mujer, en madre, en ser humano. Cuando Lucero entró al camerino esa noche, su silueta temblorosa parecía cargada de 1000 emociones contenidas. Gloria no necesitó preguntar demasiado. Solo extendió los brazos. «Mi niña», dijo con voz suave y firme. «¿Estás bien?» Lucero se dejó caer en el sillón como si el peso del mundo se le hubiese acumulado en los hombros. Sus manos temblaban levemente. Su mirada vagaba perdida en algún lugar entre la euforia del escenario y el vértigo del recuerdo. «No lo sé, Gloria. No sé qué pasó allá afuera. Fue como si el tiempo se abriera en dos». Gloria sonrió esa sonrisa llena de experiencia que no necesita maquillaje. «Pasó la verdad, mi reina». Eso fue. La verdad que llevas años escondiendo debajo de contratos de giras de sonrisas ante las cámaras. Esta noche no pudiste seguir disfrazándola. Lucero se giró hacia el espejo, pero no se vio a sí misma como esa noche vestida de brillo, aplaudida por miles, dueña del escenario. No. Lo que vio fue a la niña de 10 años que soñaba entre bastidores, a la adolescente que hizo cantar a todo un país, a la joven enamorada vestida de blanco en 1997, a la madre orgullosa, a la mujer rota alguna vez, y a la guerrera silenciosa que día tras día había vuelto a construirse. Todas esas luceros la miraban desde el espejo, no para juzgarla, sino para recordarle de qué estaba hecha. «Tengo miedo», Gloria confesó apenas en un susurro. «Miedo de sentir de nuevo. Miedo de abrir esa puerta». Gloria se acercó. Le tomó las manos con ternura, como solo alguien que ha visto todo puede hacerlo. «El miedo es para los que no han vivido, Lucerito. Pero tú ya lo viviste todo. Te caíste, te levantaste. Amaste, sufriste, triunfaste. ¿Qué es lo peor que puede pasar ahora? Que vuelvas a vivir. Y eso no debería darte miedo». Mientras tanto, al otro lado del pasillo, en el camerino contiguo, el ambiente era otro, pero no menos cargado. Mijares estaba de pie, su saco abierto, las luces del espejo iluminándole el rostro sereno. Roberto, su asistente de toda la vida y confidente silencioso, ajustaba el atuendo con manos algo torpes. «¿Te volviste loco?», Manuel le preguntó con media sonrisa incrédula. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Mañana serás portada de todas las revistas». Mijares lo miró por el espejo y soltó una risa breve, tranquila, casi filosófica. «¿Y cuándo no lo he sido, Roberto? Llevo más de 40 años en este negocio. Ya entendí que lo único que realmente importa es ser sincero. Con los otros y con uno mismo». Roberto, que sabía cuándo hablar y cuándo callar, quiso ir más allá. «Pero Lucero, han pasado tantos años». 18 años, 2 meses y 5 días, interrumpió Mijares con una precisión desconcertante. Roberto lo miró sorprendido. «Y en todo ese tiempo no ha pasado un solo día sin que piense en ella, en lo que fuimos, en lo que perdimos. No te digo que quiera volver. No sé si eso existe. Lo que sé es que esta noche, cuando tomé su mano, por fin me sentí entero». Una luz roja intermitente iluminó la parte superior del camerino. 5 minutos para volver al escenario. Ambos estaban a punto de regresar, pero ya no eran los mismos. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba, o que todos en el fondo deseaban. En el pasillo que conectaba ambos camerinos, Lucero y Mijares se cruzaron. La distancia entre ellos era mínima. El silencio que los rodeaba era casi sagrado.
No se necesitaban palabras. Se miraron como se miran solo dos personas que han compartido todo y han sobrevivido al todo. ¿Estás bien con esto?, preguntó él con voz serena. Podemos volver al programa original. Nadie nos va a juzgar si damos un paso atrás. Lucero sonrió. Esa sonrisa que no pertenece al espectáculo sino a lo más íntimo de su ser. ¿Desde cuándo nos ha importado que nos juzguen? Manu, somos Lucero y Mijares. Hemos sobrevivido a todo. Él asintió. Extendió su mano. Juntos. Ella no dudó. Juntos. Se tomaron de la mano. Sin guión. Sin cámaras. Sin ensayo previo. Y los técnicos bailarines y miembros del equipo que pasaban por allí se detuvieron. No para aplaudir. No para opinar. Simplemente para atestiguar que por un instante estaban viendo algo verdadero. Una escena que no se repetirá ni en los mejores especiales de televisión. Y así tomados de la mano caminaron hacia el escenario. Las luces comenzaron a atenuarse. Los primeros acordes surgieron desde la orquesta. El telón temblaba levemente. La multitud aguardaba, contenía la respiración sabiendo que el segundo acto de esa noche no era solo un concierto. Era historia viva. Lista, susurró Mijares, mientras daban el primer paso al frente. Siempre, respondió Lucero. Y esa palabra dicha con firmeza significaba mucho más que una respuesta. Era una declaración de vida. El público estalló en ovaciones cuando los vio aparecer. Esta vez no con poses ensayadas, sino con las manos entrelazadas como quienes cruzan una tormenta sabiendo que no están solos. Y así la historia de Lucero y Mijares, la que millones habían seguido durante décadas, con canciones, rumores, silencios y esperanza. Estaba a punto de escribir un nuevo capítulo. Uno que nadie había pedido, pero que todos en el fondo habían estado esperando. Porque hay melodías que no terminan cuando cae el telón. Solo hacen una pausa. Y esta estaba sonando de nuevo. El regreso al escenario tras el intermedio fue todo menos ordinario. La ovación que recibió a Lucero y Mijares no era solo entusiasmo, era reverencia, era gratitud. El Auditorio Nacional se había transformado en un templo de emociones, y los asistentes sabían que estaban siendo testigos de algo irrepetible. Lo que comenzó como un concierto más de su gira se había convertido en una noche que marcaría un antes y un después en la historia del espectáculo latinoamericano. Las redes sociales ya hervían de actividad. Clips del momento en que Mijares expresó sus sentimientos y del inesperado beso en la mejilla de Lucero circulaban a velocidad de vértigo. El hashtag Lucero, Mijares reencuentro escaló posiciones hasta coronarse como la primera tendencia global. Las imágenes cruzaban fronteras. Las reacciones venían desde Madrid, Buenos Aires, Los Ángeles, Bogotá. Nadie quería perderse el renacer de una historia que había vivido en el imaginario colectivo por más de 2 décadas. Entre bastidores. Eduardo Martínez, director artístico del espectáculo, hacía malabares. El setlist original había sido descartado. Lo que estaba ocurriendo no se podía planear. Había decidido incluir canciones que tocaran más fibras, bajado la intensidad lumínica, aumentado el enfoque en los primeros planos. Esta ya no era una noche para pirotecnia. Era una noche para mirar a los ojos. Cuando comenzaron a sonar los acordes de El privilegio de amar el auditorio, se sumió en un silencio absoluto. Esta vez no hubo coros de euforia. Hubo recogimiento. Hubo respeto. El arreglo más íntimo con protagonismo del piano y una cuerda suave al fondo convirtió una canción conocida en una experiencia nueva, fresca, cargada de significado. Lucero y Mijares se posicionaron frente a frente, separados por menos de 1 metro, como si el escenario se hubiese encogido para unirlos. Cantaban con una precisión que solo puede lograrse tras años de compartir no solo notas, sino también historia. Era un dueto, sí, pero también era un diálogo del alma. En la tercera fila, Margarita y Rodrigo, una pareja mayor, se tomaban la mano con fuerza. Habían estado presentes en la boda de ambos, en 1997. Habían visto crecer a Lucero
desde que era una estrella adolescente, y habían seguido a Mijares desde sus primeras baladas. Ellos representaban a miles de parejas mexicanas que habían vivido reído y llorado con esa historia. Es como cerrar un círculo, murmuró Margarita con lágrimas en los ojos, como si el tiempo se hubiese detenido. Pero también nos hubiese enseñado, porque sí, el tiempo había pasado. Lucero ya no era solo la artista adorada por generaciones, era una empresaria consolidada. Su línea de perfumes y cosméticos, Lucero Beauty, no solo era exitosa, era símbolo de una mujer que había aprendido a reconstruirse, a crear desde sí misma. Mijares, por su parte, había explorado nuevos géneros, colaborado con jóvenes talentos y reconstruido su vida personal con madurez. Y aún así, en ese momento, al mirarse, no eran empresarios ni figuras públicas. Eran dos seres humanos que habían recorrido mundos distintos, pero conservaban la esencia. Entonces, Lucero tomó el micrófono. La próxima canción, dijo con voz suave pero sostenida, la compuse hace algunos años. En un momento difícil, nunca pensé que la cantaría en público, y mucho menos en estas circunstancias. El auditorio contuvo la respiración. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Se presentía lo inédito. Mijares la miró con sorpresa. Eso no estaba en el programa, ni siquiera en la nueva versión improvisada tras el intermedio. Y entonces, el piano comenzó a tocar una melodía desconocida. El título apareció discretamente en las pantallas: Cicatrices que brillan. Era una canción sobre heridas que no se ocultan, sino que se asumen. Sobre relaciones que marcan, pero también enseñan. Sobre la luz que nace del dolor transformado. Y Lucero la interpretó como si se estuviera abriendo el pecho ante cada verso. Su voz, por momentos quebrada, no era señal de debilidad, sino de verdad. Una verdad tan rotunda que el silencio entre el público se volvió denso, casi sagrado. Mijares la escuchaba sin intervenir, sin moverse, no como artista, como alguien que fue parte de esa historia, como testigo de la mujer que se había reconstruido frente a él. En ese momento no era Mijares el cantante, era Manuel, el hombre que había amado a Lucero y que ahora la veía brillar desde otro lugar. Al finalizar la canción, no hubo aplausos inmediatos, solo una pausa, como si el alma colectiva del lugar necesitara procesar lo vivido. Y luego, como un mar que crece desde la orilla, la ovación surgió espontánea, emocionada, unánime. En las primeras filas, figuras como Thalía, Paulina Rubio e incluso Luis Miguel, quien había asistido discretamente, se pusieron de pie. Algunos lloraban sin ocultarlo. Eran artistas con trayectoria, pero esa noche eran simplemente espectadores tocados por la verdad. Y entonces Mijares hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a Lucero. No era un gesto romántico, no era una escena armada. Era respeto, era admiración pura. Me inclino ante tu fortaleza, Lucero, dijo él con la voz firme. Ante tu arte, ante tu manera de convertir el dolor en algo tan luminoso. El público explotó. Cientos de flashes inundaron el auditorio. Los celulares temblaban en manos emocionadas. El momento era inmenso, imprevisto, eterno. Lucero, visiblemente conmovida, lo tomó de las manos y lo ayudó a incorporarse. Y en ese gesto, sin discurso, sin más palabras, estaba toda la historia. Estaba el reconocimiento, la complicidad, el agradecimiento. Y tal vez, quién sabe, la semilla de algo nuevo. Detrás del telón, mientras la música seguía envolviendo el Auditorio Nacional, una figura familiar observaba en silencio con los ojos empañados por la emoción. Gloria, la inseparable maquillista de Lucero, durante más de 3 décadas se mantenía de pie en una esquina del backstage como una guardiana silenciosa. La había visto brillar en alfombras rojas, llorar entre bastidores, reír con carcajadas verdaderas y ocultar sus heridas bajo maquillaje resistente al agua. Gloria no solo conocía su rostro, conocía su alma. Y cuando Lucero entró al camerino tras ese acto cargado de historia y emociones sin libreto, se dejó caer en el sillón como si los años, los recuerdos y la intensidad de esa noche le hubiesen caído encima de golpe. «¿Estás bien, mi niña?», preguntó Gloria,
con esa ternura sabia que solo dan los años y la lealtad inquebrantable. Lucero no respondió de inmediato. Sus manos aún temblaban ligeramente. No lo sé, dijo al fin con la voz quebrada. No sé qué pasó allá afuera. Sentí que el escenario se volvió mi corazón al desnudo. Gloria se agachó frente a ella y le sostuvo las manos con el mismo cuidado que solía tener cuando le delineaba los ojos antes de una gala importante. Pasó la verdad, Lucerito. Eso fue lo que sucedió allá afuera. La verdad que llevas años maquillando con contratos, giras, entrevistas y sonrisas impecables. Lucero levantó la mirada hacia el espejo frente a ella. En el reflejo no solo estaba la mujer del presente, sino todas las Luceros que habían habitado su vida, la niña prodigio de los años 80, la adolescente que enamoró a un país con su dulzura, la novia de América, la esposa enamorada, la madre protectora, la empresaria imbatible. Todas la miraban desde ese cristal como queriendo recordarle quién era y cuánto había resistido. «Tengo miedo», Gloria susurró. Miedo de abrir una puerta que pensé cerrada para siempre. La maquillista no dudó. El miedo es para quien nunca ha vivido. Tú, mi reina, tú has vivido todo, has caído y te has reconstruido con las manos. ¿Qué es lo peor que puede pasar ahora que sientas? Y sentir nunca es un error. En el camerino contiguo, Mijares ajustaba su chaqueta con la ayuda de Roberto, su asistente personal de años, y confidente de secretos que no caben en entrevistas. «Te volviste loco», le susurró entre dientes mientras le acomodaba el saco. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer allá afuera? Mañana estarás en todos los titulares». «¿Estás preparado?» Mijares lo miró con una serenidad inesperada. «¿Y cuándo no lo he estado, Roberto? Llevo 4 décadas siendo noticia. Pero esta noche no fue estrategia, fue alma». «¿Entonces? ¿Vas a volver con Lucero?» Manuel negó lentamente con la cabeza, pero no con tristeza. «No lo sé, no se trata de eso. Se trata de que por primera vez en muchos años me sentí completo en el escenario. No por la música, no por la fama, sino porque ella estaba ahí. Porque algo que ni yo sabía que faltaba volvió a su lugar». La luz roja parpadeó. Quedaban 5 minutos para el segundo acto. El destino pedía una segunda vuelta. En el pasillo que conectaba ambos camerinos, Lucero y Mijares se encontraron. Por un instante el mundo se detuvo. Ni los técnicos que pasaban, ni los bailarines, ni el productor se atrevieron a interrumpir el momento. «¿Estás bien con esto?», preguntó él en voz baja. «Volvemos al programa original. Podemos fingir que nada pasó. Nadie nos va a juzgar». Lucero sonrió una sonrisa llena de nervios, pero también de fuego. «¿Desde cuándo nos han importado lo que digan? Somos tú y yo, Manuel. Hemos sobrevivido a todo». «¿Juntos?», preguntó él como si repitiera el gesto invisible del escenario. «Juntos». Y le tomó la mano con la misma determinación con la que había enfrentado cada etapa de su vida. El telón se levantó, la orquesta tocó. Pero lo que ocurrió después no estaba escrito en ningún guión. Durante la interpretación de ayer, Lucero se detuvo a mitad de un verso. Cerró los ojos como quien lucha con una emoción que no puede esconder más. El público contuvo el aliento. Los músicos bajaron el volumen. Y entonces, con una firmeza inesperada, Lucero rompió el silencio. «No puedo seguir fingiendo», dijo esta vez sin cubrir el micrófono. «No puedo seguir pretendiendo que esto es solo un show». El silencio en el Auditorio Nacional era tan profundo que podía oírse el crujir de una lágrima cayendo. Durante años continuó, he proyectado una imagen de fuerza. Lucero la fuerte, la mujer que lo puede todo. Y sí, esa parte de mí es real. Pero también está la mujer que ha llorado sola en la madrugada, la que ha reconstruido su vida más de una vez, la que ha aprendido a vivir con las cicatrices. Y esta noche algo ha pasado. Algo que no planeamos. Algo que ha abierto una puerta que pensé cerrada para siempre. En el palco VIP, Lucerito Mijares lloraba sostenida por su hermano. Era la primera vez que escuchaba a su madre mostrarse tan frágil, tan humana, tan honesta y tan luminosa. Lucero respiró hondo.
Tal vez detrás de esa puerta no hay nada más que recuerdos hermosos que merecen ser honrados, o quizás posibilidades que ni siquiera me había permitido imaginar. Y en ese momento la emoción dejó de ser individual para volverse colectiva. En cada asiento, en cada corazón, en cada pantalla de celular que grababa en silencio, alguien se reconocía. Porque la historia que se estaba contando esa noche no era solo la de dos artistas reencontrándose, sino la de dos seres humanos, que como muchos habían amado, caído perdonado, y elegido sentir otra vez. Y entonces ocurrió. Cuando Mijares se acercó a Lucero, no fue como el artista consagrado que había recorrido escenarios de todo el mundo. Fue como el hombre que una vez había compartido con ella la vida, los silencios, las rutinas, las heridas, y también los sueños. Con una ternura que conmovió hasta al más escéptico, acarició con cuidado la lágrima que caía por la mejilla de Lucero. Ese gesto tan simple y a la vez tan íntimo provocó un suspiro colectivo que recorrió el Auditorio Nacional como una ola imparable. Lucero, aún con la emoción temblándole en la garganta, alzó la voz con una firmeza dulce. Lo que sí sé es que ya no quiero esconderme. No quiero seguir fingiendo que no siento lo que siento. No ahora, no a esta edad, no después de haber vivido tanto. La vida es demasiado breve y demasiado valiosa como para no ser sinceros con uno mismo. El silencio que siguió no fue solo un momento sin sonido. Fue un instante sagrado. El tipo de pausa que precede a las decisiones que marcan una vida. Podía sentirse casi tocarse como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más real. Y entonces, sin pensarlo, impulsado por algo más grande que la razón, Mijares hizo lo inesperado. Tomó el rostro de Lucero entre sus manos y la besó. No fue un beso teatral ni un acto pensado para las cámaras. Fue un beso suave, sincero, reverente. Uno de esos que no buscan espectáculos sino cerrar heridas. Que no pretenden volver al pasado, sino reconocer lo que aún vive en el presente. Y durante esos segundos breves, tan breves como eternos, el tiempo pareció detenerse. 20 años de distancia de caminos separados de reinvenciones personales. Desaparecieron. El público ya sin contención estalló en aplausos, gritos, lágrimas. Personas abrazándose entre las butacas, extraños que se daban la mano como si compartieran una revelación. Las cámaras de los celulares titilaban como luciérnagas modernas capturando el momento desde cada ángulo posible. Y mientras las imágenes se esparcían como fuego en redes sociales bajo el título Lucero y Mijares, el reencuentro del siglo, los protagonistas de esta historia parecían tan sorprendidos como el público. Se miraron como si se vieran por primera vez, y al mismo tiempo, como si nunca se hubieran dejado de mirar. Con un gesto casi automático, perfectamente sincronizado por años de complicidad, se giraron hacia los músicos y les hicieron una pequeña señal. La música volvió a fluir, pero ya nada era igual. Ya no era un concierto. Ya no era una gira. Era un momento histórico emocionalmente crudo y auténtico, que se escribía en tiempo real frente a miles de testigos privilegiados. Entre bastidores, el director del espectáculo, Eduardo Martínez, ordenó cortar los micrófonos de ambiente durante los intermedios. Déjenlos en paz, dijo. Que lo que digan ahora sea solo de ellos. Esto ya no es producción, es vida. En el escenario, Lucero y Mijares recuperaban poco a poco la compostura profesional, pero con una energía distinta. Se les notaba más livianos, como si se hubieran quitado un peso invisible que habían cargado durante años. Cantaban con una frescura nueva, sin miedo. Se reían entre ellos. Se miraban sin necesidad de traducir lo que pensaban. Y entonces vino otro gesto que desató la locura. Al interpretar ya no uno de los éxitos más conocidos de Mijares, él cambió una sola línea. No parecía mucho, pero para quien los conocía lo decía todo. En lugar de cantar, ya no hay razón para seguir pensando en ti. Cantó, ya no hay razón para seguir lejos de ti. Un pequeño cambio. Una gran confesión. Los fans lo notaron al instante, gritaron, lloraron, aplaudieron. Era como si el amor tan privado durante años finalmente saliera a tomar aire. La atmósfera era eléctrica, mística.
El Auditorio Nacional no era ya solo un recinto de espectáculos, se había convertido en un santuario emocional. El número final debía ser Hasta que me olvides, como homenaje a Luis Miguel. Pero Mijares, en otro impulso genuino, se acercó al director musical y le susurró algo. Segundos después, las primeras notas de una canción inédita comenzaron a sonar. Corazón de acero. Pocas personas en el público conocían esa melodía. Era una composición de Mijares durante su matrimonio con Lucero. Una promesa de resistir una declaración de amor que nunca fue lanzada oficialmente. Era su secreto, su himno íntimo. Lucero lo miró perpleja. Por un momento dudó si unirse. Pero cuando reconoció los acordes, sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo esperaba, no así, no en público. Pero ahí estaba. Era real. Y entonces comenzó a cantar, con esa fuerza emocional que solo ella podía sostener, con esa verdad que no necesitaba maquillaje. Sus voces se fundieron como lo hacían en los viejos tiempos. Cantaban sobre promesas que no se rompen, sobre corazones que resisten, que se doblan, pero no se quiebran. Y en esa canción, el reencuentro ya no era una posibilidad, era una certeza. No sabían lo que vendría después. No sabían si esto significaba volver, rehacer, empezar de nuevo. Pero sabían, y todo México también lo supo, que ese capítulo había sido escrito con el corazón en la mano. Y eso era todo lo que importaba. La melodía tocó su última nota, y el silencio que le siguió no fue ausencia, fue reverencia. Un silencio que solo se permite después de haber sido testigo de algo profundo. Algo que va más allá del entretenimiento, del espectáculo, de lo previsto. En ese instante suspendido en el tiempo, Lucero y Mijares se miraban como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Mijares, sin romper la conexión visual, tomó suavemente la mano de Lucero. No fue una maniobra para los focos, no fue un gesto ensayado. Fue un acto genuino. Una forma muda de decirle, aquí estoy. Aún estoy. Y ella respondió no con palabras, sino con los ojos, con ese brillo tenue que aparece cuando el alma reconoce algo familiar. No era una reconciliación pública, era algo más sutil, más verdadero, una aceptación mutua, un permiso para sentir. La multitud de pie rompió en una ovación que pareció sacudir los cimientos del Auditorio Nacional. Los aplausos, los gritos, las lágrimas. No eran simples reacciones. Eran respuestas, ecos de una verdad que había tocado a todos por igual. En medio de esa marea emocional, Lucero y Mijares se inclinaron tomados de la mano, agradeciendo sin palabras la energía de miles de almas unidas por una misma historia. Sus rostros lo decían todo: gratitud, sorpresa, serenidad. Como si ambos se hubieran despojado por fin de las máscaras que llevaban puestas desde hace años. «Gracias, México», dijo Lucero con la voz aún temblorosa por la emoción. «Esta noche ha sido más de lo que podríamos haber soñado», añadió Mijares. «Nos han regalado el espacio para ser sinceros, para volver a nuestra historia desde otro lugar, desde el respeto, desde el cariño verdadero». Ambos sabían lo que venía después. Sabían que apenas bajaran de ese escenario, la tormenta mediática estallaría: titulares, teorías, preguntas, suposiciones. Pero en ese instante nada de eso tenía importancia. Lo único que existía era el ahora. Dos personas que alguna vez se amaron intensamente, que compartieron una vida, que se separaron con dolor. Y que hoy, contra todo pronóstico, encontraban un nuevo modo de mirarse, de estar, de acompañarse. Mientras la multitud seguía pidiendo otra canción, Lucero se inclinó hacia Mijares y le susurró algo que solo él pudo escuchar. Él respondió con una sonrisa suave, cargada de emoción y asombro. Luego, aún tomados de la mano, se retiraron lentamente del escenario. Detrás del telón, Gloria y Roberto los esperaban. No dijeron nada, solo se acercaron y los abrazaron, sabiendo que habían sido testigos de algo que ni el mejor guión podría haber previsto. «El coche está listo en la salida de atrás», avisó Roberto con voz baja. «Los fotógrafos ya están acampando en la entrada principal».
Mijares asintió, pero no se movió. Miró a Lucero, no como pidiéndole permiso, sino como preguntándole con el alma, ¿qué sigue ahora? Lucero le respondió apretando su mano con delicadeza. No necesitaba explicarse. Ese apretón era su respuesta. Un paso a la vez, Manu, un paso a la vez. Mientras se preparaban para enfrentar el mundo exterior, ambos sabían que esa noche no era un final. Era tal vez el comienzo de algo distinto, o simplemente una pausa hermosa en sus caminos separados. Pero fuera lo que fuera, ya los había transformado. El auditorio seguía vibrando. Los asistentes abandonaban el lugar con el rostro iluminado por una mezcla de incredulidad y felicidad. Algunos lloraban, otros reían. Muchos simplemente no podían dejar de repetir lo mismo. No vamos a olvidar esta noche jamás. En redes sociales, el hashtag Lucero Mijares Reencuentro ya era tendencia mundial. Videos del beso, de las confesiones, de los gestos íntimos inundaban Internet. Analistas de espectáculos debatían con frenesí. Es una reconciliación. Es una estrategia. Es real. Pero quienes habían estado allí sabían la verdad. Lo que presenciaron fue demasiado imperfecto, demasiado emocional, demasiado humano para haber sido planeado. Y al amanecer del día siguiente en la suite presidencial del Hotel San Regis Lucero, contemplaba la ciudad que se despertaba a sus pies. Sostenía una taza de té caliente. Llevaba una bata blanca, el cabello recogido y el alma inquieta. No había dormido casi nada, pero eso no importaba. Había algo en sus ojos que no se veía desde hacía tiempo paz. Su teléfono sonaba sin cesar. Ejecutivos, productores, periodistas, amigos. Todos querían saber, ¿qué fue eso? ¿Qué significó ese beso? ¿Qué va a pasar ahora? Lucero lo miró vibrar sobre la mesa, suspiró y decidió no contestar. Aún no. Porque algunas respuestas no se dan con palabras. Se viven, se sienten, se construyen, paso a paso. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Lucero sin mirar siquiera, sabiendo que sería Gloria. La puerta se abrió lentamente, y como si el ambiente aún no hubiera terminado de despertar del hechizo de la noche anterior, Gloria apareció con una expresión que mezclaba preocupación, ternura y algo de urgencia. En sus manos sostenía una tablet. Su rostro lo decía todo. «Mi niña, tienes que ver esto». Lucero, aún envuelta en la bata de seda blanca con el cabello ligeramente desordenado, estiró la mano con resignación. Sabía lo que venía. Gloria le entregó el dispositivo. En la pantalla brillaba la portada digital de una conocida revista de espectáculos. En letras enormes, y con una foto pixelada del beso, el titular gritaba: «Exclusiva, el pacto secreto de Lucero y Mijares». Todo fue planeado. Lucero cerró los ojos por un segundo. Un suspiro profundo escapó de sus labios, como si le doliera más la mentira que el escándalo. Era de esperarse. Dijo al fin con voz baja pero firme: «Siempre tienen que encontrarle un ángulo. Siempre tiene que haber un plan, una estrategia, una campaña. Nunca pueden aceptar que algo simplemente suceda». Gloria se sentó a su lado, tomando sus manos con la misma delicadeza con la que lo había hecho tantos años atrás, cuando le aplicaba el maquillaje con mimo, antes de los shows, cuando le retocaba las lágrimas detrás del escenario sin que nadie lo notara. Y fue genuino, mi reina. Todo el mundo lo vio. Yo lo vi. Pero lo más importante es que tú lo sentiste, y eso te tiene con el alma revuelta. Lucero se quedó mirando hacia la ventana. Afuera la ciudad comenzaba a vibrar con la vida cotidiana. Camiones, taxis, gente caminando con prisa. Nadie allá abajo parecía sospechar que en esa suite del San Regis, una de las figuras más queridas de México estaba replanteándose su historia. Fue lo más genuino que he sentido en años. Gloria susurró casi como si le doliera admitirlo. Y eso es lo que más miedo me da. Gloria no dijo nada. Solo apretó sus manos con más fuerza.
A kilómetros de allí, en su casa de Jardines del Pedregal, Mijares, vivía un reflejo casi exacto de esa escena. En la cocina, su hijo mayor, José Manuel, pasaba café a la vieja usanza. El aroma llenaba el espacio, pero el aire estaba cargado de preguntas sin responder. Shaba, dijo el joven, como lo llamaba desde niño, Internet está explotando. Literal. Mira esto. Le mostró el celular. Videos, comentarios, memes, titulares, hashtags. Todo hablaba de una sola cosa: el reencuentro. El beso. El nuevo capítulo. Dicen que es para promocionar una bioserie, añadió José Manuel. O un disco conjunto. Hay hasta gente editando carteles falsos de Lucero y Mijares la película. Mijares soltó una risa suave, pero en sus ojos había algo más que ironía. Ojalá fuéramos tan calculadores, hijo. La verdad es más humana, más torpe, más confusa. ¿Y ahora qué vas, Hexter? Van a hablar hoy. Le mandé un mensaje anoche, respondió Mijares mientras removía el café. Solo para saber si llegó bien al hotel. Me respondió con un gracias y un corazón, y nada más. ¿Y eso qué significa? Que a nuestra edad las cosas no son tan simples. No es como cuando tienes 25 y puedes simplemente decir, ¿quieres volver conmigo? Hay muchas más capas ahora, más heridas, más prudencia. En ese momento sonó su celular. Era Eduardo Martínez, el director del espectáculo. Tenemos una situación, dijo con tono urgente. Apenas Mijares contestó. Los promotores de la gira quieren aprovechar el furor de anoche. Proponen duplicar fechas, renombrar el tour como El Reencuentro y lanzar una campaña con el beso como imagen central. Mijares frunció el ceño. Diles que no. Que ni lo piensen. Esto no es un producto. Esto ni siquiera nosotros sabemos lo que es todavía. Sabía que ibas a decir eso, respondió Eduardo. Por eso te llamé antes de mover un dedo. Lucero no responde. Pero te prometo que no haremos nada sin ustedes. Mijares colgó. José Manuel lo miraba como tratando de adivinar lo que no se decía. ¿Todavía la amas? El cantante lo miró largamente. Sus ojos llenos de recuerdos parecían buscar la palabra exacta. El amor cambia, hijo. Se transforma. Lo que sentí anoche no fue el mismo amor de cuando me casé con ella. Es otra cosa, más serena, más profunda. Es mirar hacia alguien y saber que tu alma reconoce la suya incluso después de todo. Incluso ahora. A media mañana, Lucerito Mijares, desde su departamento en Polanco, miraba el video del beso una vez más. Había llorado la noche anterior. Lloró en el auto de regreso. Lloró en la ducha. Pero no de tristeza, era otra emoción. Una mezcla de alivio, ternura y algo que no sabía cómo nombrar. Su celular vibró. Era su madre. Hola, dijo con voz suave. Hola, mi cielo, respondió Lucero al otro lado con esa calidez que solo usaba con ella. ¿Cómo estás tú?, devolvió Lucerito con una risita nerviosa. Todo Internet está de cabeza. Quería hablar contigo antes de decir o hacer nada, explicó Lucero. Eres la persona más importante de mi vida. Y sé que esto puede ser confuso. Hubo un breve silencio. Y luego la respuesta que Lucero no sabía que necesitaba. Yo solo quiero que seas feliz, mamá. Sea lo que sea. Si lo que pasó anoche fue real, entonces ya tiene valor. Aunque no se repita. Aunque solo haya sido ese momento. Fue verdadero. Y eso es suficiente. Lucero sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Gracias, mi amor. Gracias por darme permiso de sentir. No necesitas mi permiso, mamá. Pero gracias por confiar en mí para compartirlo. Esa tarde, mientras la ciudad seguía girando, los programas de televisión discutían teorías, los portales digitales escribían columnas apresuradas, y las redes sociales seguían explotando con análisis del beso, de la canción inédita, del gesto de la mirada. Lucero y Mijares no hablaron con ningún medio. No hicieron publicaciones oficiales. No negaron nada. No confirmaron nada. Solo dejaron que el mundo interpretara lo que quisiera mientras ellos intentaban comprenderlo también.
Y cuando al caer la noche, una camioneta oscura se detuvo discretamente frente a una cafetería escondida en la colonia Roma, dos figuras descendieron sin prisa. No llevaban guardaespaldas. No usaban lentes oscuros. Solo ropa cómoda y miradas sinceras. Entraron sin ser reconocidos. Se sentaron en una mesa del fondo, y mientras la camarera les servía café con pan dulce, Lucero y Mijares se miraron a los ojos como dos viejos amigos, como dos sobrevivientes, como dos almas que después de haberse perdido en caminos distintos, descubrían que quizá aún había senderos por recorrer juntos, aunque fuera solo un tramo más. Y eso, en un mundo tan hambriento de certezas, ya era suficiente. En menos de una hora, el video de Lucero y Mijares se había convertido en un fenómeno. 5 millones de reproducciones, cientos de miles de comentarios, millones de corazones digitales, pulsando al ritmo de una historia que parecía sacada de una novela, pero que precisamente por su sobriedad y verdad cruda, superaba cualquier ficción. Entre los comentarios destacaban los de colegas y amigos. El amor verdadero siempre encuentra su camino, escribió Thalía con emojis de corazones rojos y notas musicales. Gracias por mostrarnos que ser vulnerable es un acto de fuerza, comentó Natalia Lafourcade. Esto no es marketing, esto es humanidad, añadió Alejandro Sanz. Pero más allá de los rostros conocidos, fueron los mensajes de la gente común los que construyeron el verdadero fenómeno. Comentarios como: lloré como si fueran mis papás reconciliándose. Gracias por enseñarnos que el amor puede cambiar de forma, pero no desaparecer. Este video me reconcilió con mi propia historia. El hashtag Lucero-Mijares sin filtros se mantuvo en tendencia durante más de 48 horas en múltiples países. Los analistas de espectáculos, por una vez, se vieron obligados a recular. Aquellos que la mañana anterior dudaban de la autenticidad del momento, ahora se encontraban desarmados ante la sobriedad del mensaje. No había exageración, ni promesas, ni dramatismo comercial. Solo dos adultos diciendo la verdad, sin saber del todo lo que vendría después. Esa noche, después de la publicación, Lucero apagó su celular por primera vez en 2 días. Cerró las cortinas de su habitación, encendió una vela aromática y se sentó a escribir en su diario algo que hacía desde niña y que siempre había considerado su refugio secreto. Hoy he sentido una paz que no esperaba. No porque haya certeza, sino porque por fin dejé de actuar. Dejé de pensar en lo que debía decir, en cómo debía reaccionar, y simplemente dije lo que sentía. Y él también lo hizo. Quizás eso sea lo más valioso de todo, haber encontrado un espacio donde la verdad fue suficiente. Al terminar cerró el cuaderno con suavidad y miró hacia la ciudad dormida. La pregunta de qué pasaría mañana ya no pesaba tanto. Por primera vez en mucho tiempo le bastaba con haber vivido plenamente el hoy. Al otro lado de la ciudad, Mijares se encontraba solo en su estudio de música, rodeado de guitarras, letras a medio escribir. Y ese silencio denso que solo los músicos entienden. El mismo silencio del alma cuando ya no se teme más al eco. Se acercó al piano. No tenía intención de componer. Solo tocó algunas notas sueltas, sin estructura, sin rumbo. Notas que no buscaban ser canción sino desahogo. Sobre el atril, sin que él lo notara al principio, estaba la hoja de una antigua melodía incompleta. Una que había empezado a escribir el año de su divorcio, pero que nunca terminó. Esa noche, por primera vez, en casi 20 años, añadió un verso más. Mientras tanto, Lucerito revisaba los comentarios de sus propios seguidores. Muchos la felicitaban por su madurez. Otros le preguntaban si sus padres volverían oficialmente. Pero ella no respondía nada. En su corazón sabía que eso no era lo importante. Lo importante era que su madre había recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Y que su padre, más humano y honesto que nunca, se había permitido sentir sin filtros. En un mundo acostumbrado a los anuncios y los guiones, ellos habían elegido el silencio que habla. La mirada que dice más que las palabras. El gesto sincero sobre el espectáculo. La mañana siguiente, una nueva entrevista con Lucero fue solicitada por múltiples medios.
Televisa, Univisión, Telemundo, incluso Netflix. Todos querían derechos exclusivos, acceso contenido. Pero Fernanda Mendoza, su publicista, rechazó todas. Lucero no está disponible, y Mijares tampoco. ¿Hasta cuándo?, preguntó un productor desesperado. Fernanda sonrió. Hasta que tengan algo nuevo que decir. Y no solo algo que repetir. La historia de Lucero y Mijares, esa que millones habían seguido durante décadas, no tenía un final cerrado. No había beso final con fuegos artificiales, ni firma de reconciliación. Pero en un mundo tan hambriento de autenticidad, ellos habían regalado algo más raro que una historia perfecta, una historia real. Una historia donde dos personas se permitieron mirarse con todo lo vivido, todo lo roto, todo lo amado. Y decir sin miedo, estos somos ahora. Y eso, para quienes los amaban, ya era suficiente. Luis Fonsi comentó: la autenticidad es el mejor escenario posible. No era el único. Desde diferentes rincones del mundo, las reacciones continuaban fluyendo como una ola imparable de afecto y reconocimiento. Incluso figuras internacionales como Adele y John Legend, quienes vieron los videos virales subtitulados, enviaron sus felicitaciones a través de historias y comentarios que hablaban de valentía emocional y de arte que sana. 2 semanas después, la gira, hasta que se nos hizo, continuó su recorrido. Esta vez el turno era Monterrey. Pero algo era diferente. El concierto no era simplemente otra fecha más. Era para muchos la continuación de una historia real que había capturado la imaginación colectiva de todo un país. Las entradas agotadas desde meses antes, ahora se revendían a precios de escándalo. Las afueras del recinto parecían las de un estreno cinematográfico. No todos iban a escuchar música. Algunos iban a presenciar un momento. Otros, a reconciliarse con su propia historia a través de la de ellos. A las 9:00 en punto se apagaron las luces. Un silencio reverente lo invadió todo. Y entonces ellos aparecieron. Lucero vestida de blanco marfil, sobria y luminosa. Mijares de traje negro satinado elegante como siempre, pero con una mirada más serena, menos blindada. La ovación fue tan ensordecedora que tuvieron que esperar varios minutos antes de poder empezar a cantar. No era solo entusiasmo. Era una energía cargada de significado, como si todo el auditorio se pusiera de pie para abrazarlos con gratitud. Buenas noches, Monterrey, saludó Lucero con una sonrisa calmada. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Durante las siguientes 2 horas, ofrecieron un espectáculo íntimo y pulido, pero con detalles que solo los atentos notaron. No hubo discursos preparados, ni gestos melodramáticos. Solo miradas, risas espontáneas, pequeñas complicidades. Manos que se rozaban sin buscarlo, voces que se encontraban en el punto exacto como si sus años separados no hubieran roto la armonía, sino que la hubieran afinado. En una pausa entre canciones, Mijares alzó el micrófono. Gracias por permitirnos ser nosotros mismos. Lucero, aún tomada de su mano, completó. Por acompañarnos no solo en este escenario, sino en nuestro camino de vida. El público estalló en aplausos, pero eran distintos. No eran gritos eufóricos, eran aplausos largos de alma abierta de quienes entienden el privilegio de estar presenciando algo irrepetible. Y por recordarnos, añadió Mijares, mirando a Lucero, que algunas conexiones son tan profundas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrarlas. Ese instante, solo unos segundos en el tiempo, fue el resumen perfecto de todo lo vivido, una vida compartida, un amor mutado, una madurez conquistada, un reencuentro sin etiquetas pero con verdad. Tras bambalinas, mientras los aplausos aún retumbaban, salieron del escenario tomados de la mano. Sus rostros más relajados, más limpios emocionalmente, reflejaban la serenidad de quienes ya no debían rendir cuentas a nadie. No es el mismo libro de hace 20 años, murmuró Lucero mientras caminaban. No respondió Mijares. Es otro completamente distinto. Y está bien. En los días siguientes, México entero volvió a hablar de ellos. Pero ya no con la ansiedad del espectáculo. La conversación había cambiado de tono. La prensa aún buscaba titulares. ¿Vuelven o no vuelven?
reconciliación romántica o solo amistad profunda, un nuevo proyecto juntos o un amor maduro. Pero esta vez la pareja no respondió. No había declaraciones ni exclusivas, solo silencio. El tipo de silencio que no es evasión, sino respeto por lo sagrado. 3 meses después, un fan anónimo captó una foto en una cafetería discreta de San Miguel de Allende. La imagen, tomada sin filtros ni poses, mostraba a Lucero y Mijares compartiendo un desayuno. Vestían ropa cómoda. Lucero reía abiertamente. Mijares la miraba como quien contempla una melodía que ya conoce pero que aún le emociona. La foto se viralizó. Pero esta vez no hubo titulares escandalosos. Hubo silencio y ternura. Miles de personas compartieron la imagen con una misma frase. Que cada uno encuentre su propia versión de esto. Y por primera vez en décadas, el país entero pareció entender. Que hay amores que no se explican. Que hay historias que no necesitan definición. Que hay reencuentros que no son para volver, sino para comprender, para sanar, para acompañar. Lucero y Mijares nunca confirmaron públicamente la naturaleza exacta de su relación renovada. No firmaron un contrato de regreso, no anunciaron boda ni separación. Solo siguieron siendo lo que eran en ese momento, 2 seres humanos, que después de haberse amado, dolido, separado y transformado, se dieron permiso para redescubrirse. Y eso, para quienes los observaban, fue más que suficiente. Epílogo. Un reencuentro que trasciende el escenario. No necesitaban confirmarlo. Ni con palabras, ni con gestos estudiados, ni con entrevistas exclusivas. Para quienes habían sido testigos de aquella noche mágica, todo había quedado dicho en la forma en que se miraron, en la honestidad de sus silencios, en las lágrimas no disimuladas, en los versos que cantaron sin filtro ni pretensión. Lucero y Mijares no solo habían compartido un escenario, habían abierto una puerta que durante años había permanecido cerrada, quizá por miedo, por orgullo, por no saber si al otro lado quedaba algo por rescatar. Pero esa noche, algo cambió. 1 año después, México aún recordaba el concierto como si hubiera sido ayer. No porque fuera un espectáculo técnicamente perfecto, aunque lo fue, sino porque tocó algo esencial. Porque fue una de esas raras veces en que el arte deja de ser entretenimiento y se convierte en espejo de todos los que alguna vez amaron. Se perdieron, se reconstruyeron y aún guardan la esperanza de redescubrirse. Ese mismo año, el álbum, Simplemente Reencuentro, llegó a las plataformas y a las tiendas físicas, pero no fue presentado con una gran rueda de prensa ni con una campaña millonaria. Fue lanzado con la misma sencillez con la que se habían reconciliado, sin promesas, sin etiquetas, sin la necesidad de definirlo todo. La portada, una fotografía íntima sin retoques, los mostraba sentados espalda con espalda, sonriendo con una complicidad silenciosa. No necesitaban más. El disco no hablaba solo del amor romántico. Hablaba del amor en todas sus formas, el amor que resiste el paso del tiempo, el que evoluciona después de las rupturas, el que persiste en la amistad, en la familia, en la música, en el perdón. Era un homenaje a las conexiones que no mueren aunque cambien de forma, a los vínculos que no se explican con lógica, pero que se sienten en el alma. La canción principal, escrita entre ambos, durante largas noches de conversación y confesiones, llevaba por título Puertas Abiertas. En ella contaban cómo el tiempo puede cerrar ciclos, pero también abrir otros nuevos. Cantaban sobre la valentía de mirar hacia atrás sin resentimientos y de mirar hacia adelante sin miedo. La melodía era suave, casi susurrada, como si fuera una conversación entre 2 almas que se reconocen después de haber recorrido mundos distintos. Durante la gira, que continuó con fechas limitadas y cuidadosamente seleccionadas, algo se volvió tradición. En cada ciudad, al final del concierto, cuando las luces comenzaban a atenuarse y el telón caía lentamente, Lucero se acercaba al micrófono, miraba al público con esa mezcla de dulzura y firmeza que la había caracterizado toda su vida y lanzaba una pregunta sencilla,
pero poderosa. ¿Y tú? ¿Qué historia estás dispuesto a reescribir? Cada vez que lo decía, el silencio caía sobre la audiencia como un manto, porque ya no se trataba de ella ni de Mijares. Se trataba de cada persona allí sentada, de cada historia inconclusa, de cada amor que se pensó perdido, de cada oportunidad que aún estaba al alcance, si uno se atrevía a tocar la puerta correcta. Y mientras salían del escenario tomados de la mano, a veces mirándose, a veces simplemente caminando en silencio como dos viajeros que han comprendido que el destino importa menos que la compañía. Una certeza quedaba suspendida en el aire. Algunas historias no necesitan un final, porque están destinadas a seguir escribiéndose paso a paso, acorde por acorde, alma con alma. En los meses que siguieron, la prensa dejó de buscar confirmaciones. El público dejó de pedir etiquetas. Lo que Lucero y Mijares compartían era evidente en cada canción, en cada mirada, en cada pausa que decía más que 1000 palabras. Un día una fotografía tomada en San Miguel de Allende se volvió viral. No por el escándalo ni por el impacto mediático, sino por su honestidad. Allí estaban ellos en una cafetería sin guardaespaldas, sin maquillaje, sin pretensiones. Ella reía con una taza de café entre las manos. Él la observaba como quien contempla algo que no quiere perder de nuevo. No había poses. No había cámaras escondidas. Solo dos personas que después de todo se habían reencontrado consigo mismas en el reflejo del otro. Y en los comentarios de esa imagen no se leía morbo ni juicio. Se leía respeto, se leía esperanza, se leía algo que quizá todos necesitábamos recordar, que el amor verdadero no siempre tiene forma de cuento de hadas. A veces es más bien una novela imperfecta pero profundamente humana, una historia que sobrevive a las tormentas, al tiempo, a las despedidas, y que cuando menos lo esperamos, vuelve a comenzar. Así cerraban Lucero y Mijares cada presentación con el último acorde de Puertas Abiertas. No con un beso, no con una gran declaración, sino con una mirada que decía todo, que decía aquí estamos. Sin promesas, sin guiones, pero con la certeza de que lo vivido ha valido cada segundo. Y tal vez, solo tal vez, en un rincón del alma de cada espectador, quedaba la semilla de una historia aún por reescribir.